Buenas tardes a todos y todas. Feliz lunes 24 de junio. Muy contentos porque tenemos hoy aquí a nuestro director Raimundo Olle acompañándonos. Raimundo, bienvenido. Vivi, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros escuchas en este nuevo live de actualidad tributaria. La verdad me gusta el fondo que cambiamos. Se ve ¿Verdad? mucho mejor en blanco. Hoy con un tema pues no novedoso, pero sí delicado por los efectos que tiene para los administrados. Muy importante. Vamos a hablar sobre pagos parciales, ¿cierto, Ray? Entonces, si querés, empecemos de una vez y me contás por qué estamos hablando justamente hoy de este tema, qué son los pagos parciales. Comencemos por lo básico. Me parece importantísimo. Y es que hemos escogido este tema por acciones que ha emprendido la Administración Tributaria en relación específicamente a los pagos parciales. Por otro lado, dada las consideraciones negativas de la contribución tributaria, que por cierto, Vivi, nuestro live de hace 2 meses empezamos a hablar del problema de los impuestos, primero que cualquier otro medio de comunicación, muy contento de haber empezado a hablar de todo este problema de la regresión fiscal que estamos teniendo a causa de precisamente de todo el problema inflacionario que tenemos. Y si nosotros empezamos por el principio, ¿qué es un pago parcial? Es un adelanto a cuenta, es un adelanto que yo hago al impuesto del periodo fiscal 2024 que tendría que pagar el 15 de marzo del año 2025. Y entonces lo que yo voy a hacer es un promedio ponderado dividido entre 4 de los últimos 3 periodos fiscales, y el resultado de ese promedio es la contribución o el adelanto que yo voy a ir haciendo progresivamente en los meses, y esa es la razón por hacerlo hoy, de junio, de septiembre y de diciembre, para finalmente hacer un último abono, por así decirlo, en marzo del año que corresponda, donde finalmente yo estaría completando el impuesto sobre la renta del periodo fiscal respectivo. Entonces, el impuesto sobre la renta se calcula o se paga sobre 3 adelantos o pagos a cuenta, como son estos pagos parciales. Y por eso estamos hablando ahora en junio, porque el primero precisamente tenemos que hacerlo preferiblemente el próximo viernes, que es el último día hábil del mes de junio. Okay. ¿Y qué pasa si son pagos parciales y son adelantos? ¿Qué pasa si no hago estos adelantos? Ok, por eso digo que es un tema donde la administración se ha estado ocupando, porque si yo no hago los pagos parciales, existe una consecuencia que es una consecuencia de cobro de intereses sobre ese no pago de el adelanto a cuenta. Entonces, en algún momento, en la llamada cuenta corriente tributaria, la administración va a conciliar o va a determinar cuál es mi estado finalmente de impuestos, y se dará cuenta que como yo no hice el pago parcial, sobre esa omisión del pago parcial me van a empezar a cobrar intereses. Entonces, a la hora de que se hace la contabilización de cómo se paga, por ejemplo, asumiendo que el impuesto por pagar sea 100, cada pago parcial de 25, yo pago finalmente los 100, pero los pago en marzo del año
que corresponda. No hice los pagos parciales a tiempo, entonces sí, pago 100, pero estaría pagando de forma tardía y sobre eso tendría que pagar intereses. Ok, y ahora que estamos en la misma línea, voy a leerte una pregunta que nos pone aquí Gisela. Muchas gracias, Gisela, por acompañarnos. Dice, ¿qué ocurre si se pagaron los parciales y no se utilizaron al realizar el cierre fiscal? Ok, Gisela, muchas gracias por su participación. Bienvenida a este live. Como sabe, todos los lunes a las 3 de la tarde, así llueva, truene, estamos aquí, sea días feriados, nos gusta. Si yo hice los pagos parciales, pero por error, no los consideré a la hora de liquidar el impuesto, porque el impuesto sobre la renta tiene tres aspectos importantes. Es una declaración que tiene una parte de información, una parte de cálculos aritméticos y finalmente una liquidación del impuesto. Si en el contenido de la liquidación del impuesto, donde correspondía indicar si hubo pagos parciales, no lo indiqué, entonces lo mejor o mi recomendación sería hacer una rectificación para reflejar ese saldo a favor, porque de lo contrario tendríamos una omisión sobre un ingreso que se pagó pero no se ve reflejado en ningún lugar. Entonces lo mejor sería rectificar para ingresar los pagos parciales. Quedaría obviamente un saldo a favor que podría utilizar posteriormente. Ya que estamos hablando, y ahora que mencionaste esto de rectificar, ¿cómo se pide una modificación? ¿Una modificación a qué? Digamos, si el pago fue hecho de forma incorrecta. Es que lo que yo le decía a Gisela era una modificación a la declaración del impuesto sobre la renta. Eso se usa a través del mismo formulario, pero se indica que es una rectificación. Diferente es cómo yo rectifico mis pagos parciales. En otras palabras, en el punto de discusión inicial, yo mencionaba como efectivamente debo de hacer un promedio para considerar cuál es el pago parcial que voy a declarar o anticipar en los meses de junio, septiembre, diciembre, pero si por alguna razón se prevén que al final del periodo voy a tener pérdidas o voy a tener una disminución de los ingresos, el dinero cuesta mucho ganárselo. Y lo cierto es que si yo voy a pagar de más, es mejor decirle a la administración tributaria, sacar una bandera y decirle, administración, mire, yo, pues mis números cambiaron, hay pérdidas, de acuerdo a esta proyección de estados financieros que le estoy adjuntando, prevemos que vamos a tener pérdidas y por consiguiente, pues lo que yo pensaba que iba a pagar ya no va a suceder así, y ante esta disminución de ingresos le solicito un reajuste del pago parcial que puede ser de 1, de 2 o de 3, y en consecuencia se eliminen o se disminuyan esos pagos parciales para no quedar al final del periodo con un excedente de impuestos pagados. Me acaba de surgir una duda. ¿Hay alguna excepción en la cual yo no tenga que hacer estos pagos parciales por alguna razón? No, el impuesto, así es como funciona. El impuesto sobre la renta se paga por adelantos. Inclusive, el primer periodo fiscal, que es un periodo fiscal donde yo no tengo historia fiscal sobre la que se calcularía el impuesto por pagar o los adelantos del impuesto sobre la renta, dice la ley que yo tendría que solicitarle a la administración me haga un cálculo para el periodo fiscal inmediato siguiente, un cálculo progresivo de cuál debiera de ser mi pago parcial.
Aquí hay un elemento que es importante y es cómo yo voy a materializar mi solicitud, porque mi solicitud de pago parcial yo la tengo que hacer a través de la plataforma Travi. Okay. Y debo de adjuntar estados financieros del periodo en cuestión proyectados específicamente sobre cómo prevemos que va a ser el cierre de los numeritos respectivos del periodo el que estaríamos en curso. Muy bien. Una pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cuáles son las recomendaciones, vos que tenés 30 años de estar trabajando en esto, para los contribuyentes, para estar seguros de que estamos haciendo bien los pagos parciales del impuesto a la renta? Sí, qué buena pregunta. Yo, si tuviera que hacer un ABC sobre pagos parciales, lo primero que diría es, haga los pagos parciales, porque si no los hacemos, la cuesta de marzo se hace muy pesada. Entonces, estos adelantos no solo son buenos para el gobierno porque les genera recursos importantes, son buenos también para el contribuyente, porque a la hora de tener que pagar, tendríamos que pagar una cantidad menor de la que tendría que hacerse. No olvidar que la administración está cobrando intereses efectivamente sobre los pagos parciales. Y finalmente, si no existe posibilidad o no tenemos los recursos para pagar, lo mejor sería hacer la solicitud de la que estoy hablando y pedirle a la administración un reajuste de los pagos parciales como corresponde. Sí debo de mencionar que hay un requisito, a mi juicio absurdo, porque la ley, el reglamento establece expresamente que para conceder la eliminación del pago parcial o la disminución no tengo que tener impuestos atrasados. Es decir, si debo IVA, si debo renta, si tengo algún impuesto pendiente, no me concederían el pago parcial por la existencia de estos impuestos pendientes. Y digo que esto es absurdo porque al fin y al cabo lo que yo estoy solicitando no es no estoy pidiendo un beneficio, sino estoy reorganizando la forma técnica de pagar el impuesto en razón de la actividad económica que se viene generando y de cómo se va a proyectar, de manera que no es ningún beneficio específico para el contribuyente, como para que tenga yo que estar al día en el pago de los impuestos. Me parece que es una medida un poco extrema el que se le obligue solamente a los contribuyentes que no tienen deudas a pedir facilidades de pago cuando debiera, primero, es un derecho y es un derecho técnico porque surge de la forma técnica correcta de cómo debiera de pagarse el impuesto. Si yo no tengo los recursos para pagar el impuesto de la manera ordinaria prevista en el artículo 22 de la ley de renta, pues lo correcto sería que esto se reajuste técnicamente a través de la forma que existe. Sí, muy, muy perjudicial para el contribuyente. Tengo una pregunta aquí de Gisela de nuevo, dice que si existiera un saldo a favor, ¿se pueden aplicar para periodos siguientes de ser necesario? Efectivamente, si usted quedara con ese saldo a favor, usted lo puede aplicar a retenciones, a IVA o a, finalmente, impuestos sobre la renta del otro año. Creo que es más eficiente aplicarlo a retenciones o a IVA y no esperarse todo un año porque te estarías perdiendo los intereses de ese saldo a favor durante el poder de la administración durante todo un año. Bueno, y creo que entonces lo voy a decir yo, aunque el experto sos vos, que se nos olvidó algo muy importante con respecto a cuáles que no olvidar,
y es siempre asesorarse con los mejores abogados y ya sabemos dónde están, aquí en Actualidad Tributaria. Y lo digo porque ya se nos acabó el tiempo, como siempre se nos va rapidísimo. Sí, así es, Vivi. Y quiero invitarlos a darle like a nuestro live, recomendarnos y para nosotros es un privilegio y un placer estar con ustedes todos los lunes, 3 de la tarde. No se olvide. Vivi, muchas gracias por tu guía durante este tiempo. Ha sido súper valioso. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Gracias a Gisela por las preguntas y la participación activa. Y como siempre, todos los demás, nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Adiós.